Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos visitan a través de las redes sociales, a través de esta página de la Iglesia Cristiana, Sol de Justicia. Un fuerte abrazo fraternal para cada uno de ustedes y esperemos que esta predicación, que esta palabra sea de gran bendición y edificación para cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Les invitamos también a nuestros hermanos que nos están sintonizando a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo número 6. Aleluya. Libro de los Hechos en su capítulo número 9, versículo número 6. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, versículo número 6. Amén. Ya lo tenemos, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Señor. Dice así la Escritura. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una vez más, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tome asiento, por favor, hermanos. Quiero compartir con ustedes el tema titulado La gran pregunta. La gran pregunta. Notemos que el capítulo 9 de Hechos nos narra la conversión de Saulo. Pero para empezar, ¿quién era Saulo? ¿Quién era Saulo? Saulo, amados hermanos, era un perseguidor de los cristianos. Él asolaba a la iglesia y echaba a los cristianos a la cárcel. Su propósito era de que todo aquel que se reunía en las casas y hacía cultos, amados hermanos, era prácticamente echado a la cárcel. Pablo, su objetivo era, amados hermanos, derribar y destruir todo aquello que se consideraba a los cristianos. Pero imagínense, amados hermanos, ese era su propósito. Él pensaba que rendía un servicio a Dios. Él pensaba, amados hermanos, que rendía un servicio al Señor. Pero vemos aquí entonces, hermanos, que un día llegando a Damasco, de repente le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo. Y escucha la voz del Señor Jesucristo, que de seguramente, amados hermanos, taladra sus oídos y su corazón. Y vemos entonces que el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, una voz penetrante, una voz que taladró sus oídos y su corazón. Y entonces, hermanos, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vez de decirle, Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque nosotros quizás podemos estar aquí reunidos, pero quien está con nosotros se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces podemos ver, amados hermanos, nosotros, las reuniones que hacemos, nuestro culto, le rendimos solamente a Jesucristo de Nazaret. Y entonces podemos ver, amados hermanos, que el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Por eso usted puede ver y leer que dice el Señor, ¿por qué me persigues? Ciertamente perseguía a los cristianos, ciertamente perseguía, amados hermanos, a aquellos que hacían cultos en sus casas, aquellos que proclamaban a Jesucristo como el Mesías. Pero vemos aquí entonces, hermanos, que a pesar de eso, el Señor era el dueño de esa congregación. El Señor era el dueño de la iglesia. Por eso el Señor decía, no le dijo a Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis discípulos? Le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque a pesar de que
perseguía a los cristianos. Quien realmente perseguía era al Señor Jesucristo. Y entonces podemos ver, amados hermanos, que el Señor le dice lo siguiente. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero se preguntará usted, ¿qué quiso decir el Señor cuando le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Se refirió, amados hermanos, a la actitud obstinada o terca de alguien que insiste en seguir adelante con una acción que solo traerá problemas. En otras palabras, el Señor Jesús usó esta frase para advertirle a Saulo las consecuencias que podría llevar a causa de la persecución de los cristianos. Es decir, el Señor Jesucristo le dice, detente, piensa bien y ten cuidado, porque si sigues con esa actitud necia, si sigues con esa actitud de necedad, de que piensas que me rindas un servicio, estás totalmente equivocado. Y si sigues persiguiendo, las consecuencias pueden ser muy desastrosas para su vida. Por eso el Señor le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese momento, amados hermanos, Saulo reconoce su error. En ese momento, Saulo, amados hermanos, reconoce que realmente había perseguido a la iglesia de Jesucristo, lavada y comprada con su sangre preciosa, aleluya. Así como nosotros, amados hermanos, que somos lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Por eso, amados hermanos, podemos ver aquí que Saulo se da cuenta de su grave error y reconoce que Jesucristo es Dios, aleluya. Pero en vez de que en vez de que Saulo, amados hermanos, rechazara al Señor Jesucristo, o en vez de que él se pusiera a discutir diciendo, no, Señor, pero yo te rindo un servicio, no, Señor, pero yo te sirvo, yo soy tu siervo y todo ello, en vez de cargar con una actitud necia, él reconoce su error e inmediatamente busca la voluntad de Dios. ¿Y cuál es, hermanos? ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Qué es lo que dijo Saulo, mejor dicho? Cuando reconoció su error, inmediatamente él buscó la voluntad de Dios. Y le hace Saulo una de las preguntas más importantes que alguien puede y tiene que hacer. Le dice Saulo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Fíjese, amados hermanos, como hijos de Dios, debemos siempre, como hijos de Dios, amados hermanos, debemos siempre preguntarle o hacerle al Señor esta pregunta, la más importante que cada uno de nosotros debe tener. Como hijos de Dios, hermanos, esta pregunta debe ser la más importante que cada uno de nosotros debemos decirle al Señor directamente en oración, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando hacemos esto, amados hermanos, cuando le decimos al Señor, muéstrame tu voluntad, cuando le decimos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, amados hermanos, esto es una muestra de humildad y sumisión ante Dios mismo. Porque ya no decimos al Señor, ahora yo te pido esto, ahora yo te pido el otro. Ahora le decimos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero tristemente, hermanos, con frecuencia, estamos interesados en lo que queremos que Dios haga y no en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Se da cuenta? La mayoría de veces le decimos a Dios en oración lo que queremos que Él haga. Y digo, está bien. Decir al Señor, yo te encargo mi necesidad, pongo en tus manos mi petición. Pero pregúntese, y hay que preguntarnos, hermanos, ¿cuándo nos vamos a detener y a cambiar ese orden? ¿Cuándo nos vamos a detener y decir al Señor, ahora ya no te pido esto, ahora yo te ruego y te pido, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Pero lamentablemente muchos cristianos, hermanos, se enfrascan y se enfocan en decirle, Señor, te pido esto, Señor, haz esto, haz el otro. Quiero que me sanes, quiero que me limpies.
¿Pero para qué? Hay muchos que le piden al Señor sanidad divina, ¿pero para qué? Para seguir lo mismo y no buscarle. Por eso, tristemente, Dios no hace sanidad divina, porque cuando hace Él sanidad divina es para que nosotros nos entreguemos por completo a las plantas de Cristo Jesús. Aleluya. Pero siempre le decimos al Señor tristemente en la oración: Señor, te pido esto, Señor, te pido el otro, quiero que hagas esto, quiero que hagas el otro. O a veces a lo largo de los años, hermanos, muchos cristianos llegan a decir, sobre todo a los jóvenes: no, pues estoy con esta señorita, a ver si es la voluntad de Dios. Pero vemos entonces, si no es la voluntad de Dios, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en esa relación? A veces los jóvenes, hermanos, se enfrascan y dicen: no, pero creo que esta es la voluntad de Dios, porque a pesar de que es inconversa, pero va a venir al templo, se va a convertir. Pero el Señor dice: no os unáis en yugo desigual. O a veces también para los hermanos adultos: no, pues voy a estar en este ministerio a ver si es la voluntad de Dios. Hermano, pero si ya le estás sirviendo es porque Dios así lo quiso. No importa el ministerio que tengas, pero si Dios te llamó en ese ministerio, Dios te va a usar. Pero no es para que le digas a ver si es la voluntad de Dios. No, tenemos que estar 100% seguros, hermanos, si Dios nos llamó a ese ministerio. Porque si no, vamos a fracasar. A pesar de que usted y yo podemos decir: no, pero yo estoy preparado, tengo elocuencia, tengo facilidad de palabras, tengo tal licenciatura. Pero esto, hermanos, no es con las palabras. Eso no es, hermanos, quien tiene un título profesional. Esto, amado hermano, es con la guianza y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque si es así, entonces, tristemente, fracasamos, hermanos. Por eso debemos tener la seguridad de que sea la voluntad de Dios que le sirvamos en dicho ministerio, el que sea. Pero a veces, hermanos, decimos: Señor, haz esto, haz el otro, y no consultamos a Dios. Para todo hay que consultarle, para cambiarnos de estado, para cambiarnos de país, incluyendo para cambiarnos de iglesia. Tristemente, muchos cristianos saben que muchas congregaciones donde ellos están desde nacimiento, ya no hay presencia de Dios. Pero que dicen: no, yo me quedo porque pues es donde yo nací y es que tengo el ministerio. ¿Acaso el ministerio te salva? No, aunque no haya nada, pero pues Dios va a hacer algo y todo ello. ¿Acaso el ministerio te salva? No te salva los años que tienes de cristiano, no te salva el ministerio, no te salva si estás en una iglesia desde que eras pequeño. El que salva se llama Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso hay que consultarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame, y que sea tu voluntad a una iglesia donde haya sana doctrina, pero sobre todo donde haya presencia de Dios. Amén. Porque miren, puede haber iglesias, hermanos, ya organizadas, ya planificadas. Pueden tener ministerios aquí, pueden tener ministerios allá, pero ¿de qué sirve tanto ministerio? ¿De qué sirve tanta enseñanza? ¿De qué sirve tanta capacitación? Si no está lo más importante, que debe ser el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué sirve? Todo eso es letra muerta. Y aunque no, pues voy a ayunar esto, voy a tener 3 días de ayuno, 5 días de ayuno, pero ¿de qué sirve si no hay presencia de Dios? Depende de nosotros también, si queremos que nuestra familia se rinda a los pies de Cristo. Porque quizás nuestras familias, pues si no, a esa iglesia no quiero ir, pero si ahí estamos enfrascados, no, que aquí. Pero si Dios nos llama a otra iglesia, tenemos que obedecer. Sobre todo cuando hay iglesias que no hay presencia de Dios. Por eso, amados hermanos, y a veces decimos: Señor, haz esto, haz el otro, cuando Dios no es su voluntad hacerlo. ¿Cuándo nos vamos a detener, hermanos, un día y cambiar ese orden? De decirle: Señor, en vez de decirle: Señor, te pido esto, te pido que hagas esto, te pido que hagas el otro. ¿Cuándo vamos a decirle al Señor: ahora, ¿qué quieres
que yo haga? Esa debe ser la pregunta más importante. Por eso el tema, la gran pregunta. Pero ¿qué pregunta debe de ser? Esa pregunta que le debemos decir al Señor todos los días en oración. ¿Qué quieres que yo haga? Ciertamente hay mucha gente que desea que Dios esté presente. ¿Para qué? Para preguntarle muchas cosas. Para preguntarle, hermanos, preguntas que ellos tienen en sus mentes. Quieren saber respuesta. Por ejemplo, hay muchos que se preguntan, ¿de dónde venimos? ¿Cómo es que este mundo, este planeta Tierra, nació así de la nada? ¿Acaso habrá alguien que lo creó? ¿Acaso habrá alguien que lo hizo? Por supuesto. Hay muchas personas que también dicen, ¿habrá algún momento paz mundial? Claro que sí. ¿Habrá un momento en que las enfermedades curables e incurables un día van a tener cura para todo? Claro. ¿Acaso habrá un día donde ya no habrá sufrimiento? Claro que sí, hermanos. Esas respuestas, esas preguntas ya están contestadas. Y a lo mejor muchos dirán, ¿cómo? Ya están contestadas. Ya están contestadas. Y entonces, ¿dónde las encontramos? Las encontramos, hermanos, en la Santa Biblia, aleluya, en la Escritura. Por ejemplo, cuando alguien dice, habrá un momento donde habrá paz, donde ya no habrá muerte, donde no habrá más dolor. Por supuesto, claro que sí. El Señor nos dice que el Señor nos prepara un lugar especial para nosotros, hermanos, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, aleluya. Y un día el Señor enjugará toda lágrima, aleluya. ¿Habrá algún momento? ¿Habrá algo imposible? Para Dios, hermanos, de ninguna manera. Por ejemplo, también, ¿acaso habrá cura para las enfermedades? Claro que sí. Dirá, pero no hay medicina. Pero aquí está Jesucristo, el sanador, aleluya. Lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Dios puede sanar, hermanos, de una simple tos, a una enfermedad de cáncer, a una enfermedad de diabetes, a una enfermedad de lupus, lo que sea. Dios lo puede sanar, aleluya. Tan solamente Dios quiere la disposición del corazón. Amén. Dios quiere la disposición del corazón, hermanos. Pero si en caso le vamos a preguntar algo, le hemos preguntado cuál es tu voluntad, ¿qué quieres que yo haga? Cuando esto es así, amados hermanos, le estamos diciendo al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando Dios nos muestra su voluntad, ¿qué hay que hacer? Hay que obedecer. Porque a veces, hermanos, la voluntad de Dios cuesta. Les decía a los hermanos en la mañana, hacer la voluntad de Dios cuesta mucho. Cuesta mucho trabajo. Es difícil, hermanos. Es difícil. No es fácil. Pero vale la pena. Claro que sí. Muchos quieren tener la recompensa, pero no se quieren esforzar. Muchos quieren decir, Señor, ya llévame a tus atros. Pero ¿qué has hecho en esta tierra? ¿Te has esforzado por buscar de Dios? ¿Te has esforzado por congregarte? ¿Te has esforzado por trabajar en la obra de Dios? Porque no podemos estar ante la presencia de Dios con las manos vacías. Por eso, hermano, debe ser esta pregunta todos los días, hermanos. ¿Qué quieres que yo haga? Y le aseguro, hermano, que Dios no lo va a dejar en visto, no lo va a dejar en pausa. Dios, hermano, tarde o temprano le va a responder, aleluya. Le va a responder, porque el tiempo de Dios es perfecto. La voluntad de Dios es perfecto. Pero el hombre quiere las cosas a la voz de ya, y eso no es así. El proceso de Dios debe de ser lento. ¿Para qué? Para buscarle, para consagrarnos más, para llenarnos más de su presencia, hermanos. Y hoy vamos a ver dos puntos importantes que abarcan este tema. La gran pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Esto demuestra, amados hermanos, sumisión de fe, una sumisión ante Dios y una muestra de humildad.
¿Sabe por qué? Porque cuando estamos, hermanos, en la voluntad de Dios, esto determina nuestro futuro. Determina nuestro futuro. Porque no hay peor persona que esté fuera de la voluntad de Dios. No hay peor que alguien que esté fuera de la voluntad de Dios, hermano. Mucha gente se pregunta, ¿tendré un propósito en este mundo, en esta tierra? Claro que sí. No nacimos por casualidad. Querida persona que me escuchas, tú no naciste por casualidad. No eres un error de tus padres. Porque en Dios, lo hemos dicho, en Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Aleluya. En Dios hay propósitos. Solamente basta que usted y yo nos acerquemos a las plantas de Cristo Jesús. Porque esto determina nuestro futuro. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos, hermanos, lo que va a pasar dentro de 5 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año. Pero Dios sí lo sabe. Y si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, amado hermano, todo nos irá bien. Aleluya. Ciertamente habrá pruebas, ciertamente habrá luchas, pero más poderoso es el que está con nosotros. Y hoy veremos, hermanos, 2 puntos importantes que abarcan este tema. Como punto número 1 tenemos preguntas que tienen respuesta en la Biblia. Preguntas que tienen respuesta en la Biblia. Por ejemplo, hay muchos cristianos también. Todo mundo tienen preguntas. De seguro también usted tiene muchas preguntas. Quizás en su mayoría en el trayecto que usted le sirva al Señor o en el trayecto como cristiano, quizás, hermanos, ya encontró respuesta a muchas preguntas o a pocas quizás, pero todavía hay otra parte que usted tiene más preguntas y quizás todavía no ha recibido respuesta. Así también como gente que no conoce a Dios, tiene muchas preguntas que decirle al Señor. Y hoy vamos a abarcar una de ellas, preguntas que tienen respuesta en la Biblia. Preguntas que quizás nos hacemos, pero ya tienen respuesta en las Sagradas Escrituras. Número 1, la santificación. ¿Será voluntad de Dios que nos santifiquemos? ¿Será voluntad de Dios, amados hermanos, que nos apartemos del pecado? Por supuesto que sí. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya, gloria sea su nombre. Entonces podemos ver, amados hermanos, que aquel que nos llamó es que, hermanos, santo. En él no existe pecado. En él no existe maldad. Nos llamó, hermanos, para ser santos. ¿Pero en qué momento? ¿Tan solamente en nuestro trabajo? ¿Tan solamente en nuestra casa, donde están nuestras familias? ¿Tan solamente en el templo, cuando están los hermanos en Cristo? No. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, hermanos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces, amados hermanos, la voluntad de Dios es que usted y yo nos apartemos del pecado. Porque Dios nos escogió. Dios los compró a precio de sangre. Sangre del Señor Jesucristo. Sangre de su Hijo. Por eso nosotros, hermanos, nuestras almas valen mucho para Dios. Porque no se puede comprar. Con todo el dinero del mundo, no se puede comprar. Nuestras almas, la salvación, no costó dinero, costó la sangre del Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, nuestro deber y la voluntad de Dios es
que nosotros nos santifiquemos. Claro, pero esto no significa, cuando dice santificación, significa vivir apartado del pecado, cortado, separado del mundo del pecado, para vivir para Dios, aleluya. Pero no significa que usted se va a pelear con el amigo, se va a pelear con el vecino, no. Claro, no va a participar de su pecado, pero solamente nuestro deber es hablarle de Cristo. Pero si usted puede decir, hermano, es que yo no sé predicar, entonces, hermanos, predíquele de su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, y verá, amado hermano, que Dios va a hacer grandes cosas con esta congregación, aleluya. Dios va a hacer grandes cosas con su vida, en su vecindario. A lo mejor los vecinos, hermanos, pueden tener preguntas, a veces esta persona está loca, pero Dios es real, aleluya. Pero sí debemos santificarnos. Preguntas que tienen respuesta en la Biblia. Hay muchos que dicen, ¿será la voluntad de Dios ser llenos del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo comprobamos? Esto se encuentra en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 19. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 19. Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Entonces le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que dijo más bien, sed llenos del Espíritu. Pero hay muchos que confunden esto. Muchos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero no es así, hermanos. Y ojo, no estoy diciendo que estamos en contra de las lenguas, no. Al contrario, nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Creemos, hermanos, en el don de lenguas, en la interpretación también. Todo eso lo creemos. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego, los dones espirituales, todo eso lo creemos. No estamos en contra. Pero muchos confunden esto de que, bueno, ser lleno del Espíritu Santo es que yo ore y hable en lenguas y ya me llené. No es así. Una cosa es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Y otra cosa es llenarse del Espíritu Santo, amados hermanos. Por ejemplo, los que no tienen la promesa del Espíritu Santo, pero ellos están en oración, están ayunando, están escudriñando la palabra, se congregan, se santifican y viven una vida como a Dios le agrada, a la manera de Dios, hermanos. Quiere decir entonces que ellos están llenando del Espíritu Santo, aleluya. Y ellos, hermanos, tienen ansias de venir a este lugar, a congregarse, a escuchar la palabra de Dios, para que cuando salgamos de este culto podamos decir, como dijo el salmista David, mi copa está rebosando, aleluya. Mi copa está rebosando. Pero ciertamente, ¿qué debemos hacer, amados hermanos? Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Buscar de Dios. Y preguntarán muchos, entonces, pero si yo tengo la promesa del Espíritu Santo, ¿qué hago? Síguete llenando del Espíritu Santo. Sigue orando. Los que no tienen la promesa, sigan buscando de Dios. Y en el momento más inesperado, Dios los puede investir de poder, aleluya. Porque esto, amados hermanos, sucede cuando menos nos lo esperamos. Así me sucedió. Cuando menos nos lo esperamos, el Señor Jesucristo nos inviste del poder del Espíritu Santo. Y es algo maravilloso. Pero sí, hay que ser llenos. Y se preguntará, bueno, ya tengo la promesa. ¿Qué procede? ¿Qué sigue? Sigue buscando de Dios. Síguete llenando del Espíritu Santo. Sigue orando, no te descuides. Sigue orando. Ahora sí ya el Espíritu Santo, ahora moroso, ahora está sobre ti. Te invistió de poder. Ahora no dejes apagar el fuego del Espíritu Santo. Mantén viva esa llama, aleluya. Mantén viva esa llama. No dejes de orar. No dejes de escudriñar la palabra. No dejes de ayunar. No dejes de congregarte. No dejes de santificarte. Y cuando eso sucede, Dios nos puede dar los dones espirituales. Aleluya. Y muchos preguntarán, bueno,
Y si ya tengo el bautismo con el Espíritu Santo, y si ya tengo los dones, ¿qué prosigue? ¿Ahora qué sigue? Sigue buscando más de Dios. Llénate del Espíritu Santo, aleluya. Donde quiera que vayas, todo el mundo, los hermanos en Cristo, y el mundo puede decir que tú vas lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y donde quiera que pares, donde quiera que te predique, el Espíritu Santo va a usar tu vida, aleluya. El Espíritu Santo usará sus vidas. Cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo, ¿será voluntad de Dios ser llenos? Claro que sí, hermanos. ¿Y cómo debemos buscar esto? Con el aceite del Espíritu Santo. Porque nuestras lámparas deben estar llenas con ese aceite fresco. Deben ser llenas, hermanos, con ese aceite maravilloso. Tristemente, muchas iglesias, hermanos, ya el fuego de Dios lo apagaron. Ya no tienen aceite fresco en sus lámparas. ¿Qué sucede? Es que han sustituido al Espíritu Santo por métodos humanos. ¿Y es voluntad de Dios? No. Pero muchos han dejado eso. Y todavía muchos se preguntan, ¿será la voluntad de Dios que yo me llene? ¡Claro! Son respuestas que tienen lógica. Son respuestas, hermanos, son preguntas, que son obvias. Y no es necesario decirle, Señor, es tu voluntad, respóndeme sí o no, ya están en la Biblia. ¿Para qué queremos que Dios nos responda, hermanos, si ya está en la Biblia? No sembréis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu, aleluya. Sed llenos. Otra pregunta que muchos la hacen a Dios. Al servir a Dios, ¿vendrán luchas? ¿Vendrán pruebas? ¿Será voluntad de Dios que yo le sirva? Pero cuando yo le sirva, ¿me van a venir pruebas? ¿Me van a venir luchas? Obviamente. Claro que sí. Pero no les digo esto para que se desanimen. No les digo, no, entonces no, hermano, mejor no sirvo al Señor, mejor así me quedo. Yo nada más como congregante escuchando la palabra de Dios y así me quedo. No, porque puedo tener luchas, voy a tener problemas o voy a tener un problema con el enemigo. En un testimonio, cuando mi abuelita estaba recién convertida, un hermano le dijo al pastor, al hermano Layo, oiga, pastor, yo he recibido a Cristo, pero no quiero tener un problema con el diablo. No quiero tener un problema con el diablo. Y el pastor, con esa sonrisa, hermano, serena, le dice, mi hermano, desde el día en que tú recibiste al Señor Jesucristo, ya tienes un problema con Satanás. Porque Satanás te tenía atado en el pecado. Ya Cristo murió por ti, le aceptaste en tu corazón y Cristo te libertó de las garras de Satanás. Ahora, cuando Cristo te libertó de las garras del diablo, el diablo va a procurar más en destruir tu vida, en destruir tu matrimonio. Pero muchos hermanos se quedan así. No, entonces no, hermano, yo no le quiero servir al Señor porque voy a traer problemas. No, hermano, no es para que te desanimes. Acordémonos, somos soldados de Jesucristo, aleluya. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Que al servir a Dios van a venir luchas. Lo dice segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Versículos del 3 al 4. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice la Escritura, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínense, hermanos, ahora estamos hablando precisamente de Saulo de Tarso, aquel que confrontaba y perseguía a la iglesia cristiana. Cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, la voz del Señor taladra sus oídos y su corazón y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y como le decía en otras palabras, el Señor le advirtió a Saulo, si sigues con esa actitud, las consecuencias van a ser desastrosas para tu vida. Ahora ya, Saulo, Dios
le llama Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ahora él, como apóstol de Jesucristo, ahora le dice a Timoteo, a ese joven pastor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oh, hermanos, qué fuerte. Sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, es decir, ninguno que está en el camino de Dios, ninguno que le sirve al Señor, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ciertamente, hermanos, podremos estar en este mundo, pero no somos de este mundo, aleluya, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ciertamente, no podremos irnos de este mundo. De que no, pues vamos a conseguir un planeta y ahí puro cristiano. No, hermanos. Si estamos aquí, no es para a ver qué pasa. Híjole, a ver qué pasa. No. Si estamos aquí, es por un propósito. Es que Dios nos llama. Es que Dios, hermanos, nos escoge. Y antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya conocía nuestras vidas. Dios ya conocía, hermanos. Dios ya conoce el propósito, el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Quizás en su momento los cristianos que eran perseguidos dirán: no, Saulo de Tarso es un martirio para nosotros. Pero ¿quién diría que ese perseguidor un día Dios lo iba a llamar y ahora fue apóstol de Jesucristo? Y la mayoría de sus cartas componen casi todo el Nuevo Testamento, hermanos. Pero ¿qué le dijo Ananías? El Señor, hermanos, ¿qué dijo el Señor a Ananías? Tranquilo, ve y busca a Saulo de Tarso. Y Ananías, quizás escuchándolo, oí bien, me imagino que se puso a temblar. Pero él se dijo: tranquilo, porque yo voy a hacer, él va a saber cuánto debe de padecer por causa de mi nombre. Él perseguía, y ahora él, amado hermano, era el perseguido. ¿Sí o no? El apóstol Pablo aprendió la lección, hermanos. Y aprendió duramente. Fíjense, aprendió duramente. Lo que él antes hacía, ahora él lo estaba padeciendo. Y en toda su vida, fíjense. Pero aún así, él no se rindió. ¿Por qué? Porque tenía al Espíritu Santo de Dios. Así como también el Espíritu Santo de Dios puede estar en cada uno de nosotros, o ya está, mejor dicho, en cada uno de nosotros. Solamente basta avivar el fuego celestial que da poder, aleluya. Pero solamente, hermanos, cuando le servimos a Dios, sí, implica sufrimiento. Implica, amados hermanos, luchas fuertes. Pero les digo, no es para que usted y yo se desanime. No, hermano, entonces ya no voy a venir. No, hermanos. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿O usted no quiere la recompensa de Dios? ¿Quiere la recompensa? Entonces, hermanos, ahora sí, digamos, hay que trabajar. Si queremos recompensa, entonces tenemos primeramente que sufrir, padecer. Ciertamente esta parte no nos gusta. Yo en lo personal no me gusta, hermanos, la verdad. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente así recibiremos la recompensa de Dios, hermanos. Porque muchos pueden decir: Señor, ya dame la recompensa, quiero estar en tu presencia. Pero si no hemos padecido, amados hermanos, luchas y pruebas, ¿cómo queremos eso? Si no hay pruebas, si no hay luchas, no hay victoria. No hay victoria. Y si no hay victoria, no hay madurez espiritual. El hecho de que estemos aquí, hermanos, y quizás ustedes ya tienen largo trayecto en el Evangelio, gloria a Dios, y se ha visto una madurez espiritual. Pero si yo le preguntara, ¿por qué esa madurez espiritual? Ya usted me va a decir su testimonio. Oh, hermano, es que yo sufrí esto, sufrí el otro. ¿Y cómo es que logré esa madurez espiritual? Pues que a través de las pruebas busqué a Dios. No me rendí. Estaba desanimado. Me quedé sin fuerzas, pero llegó las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que cuando vemos eso, ya cuando venga la otra prueba, la otra lucha, no. Señor, en tu nombre está este problema, está esta lucha.
Ciertamente yo no puedo hacer nada. Como ser humano no puedo dar solución, pero a tu debido tiempo tú vas a resolver ese problema. Pero también la pregunta debe de ser, ¿qué quieres que yo haga? No solamente decirle al Señor, te pido esto, te pido el otro, o haz esto, te pido que hagas esto, te pido que hagas el otro. Digo, sí está bien pedir al Señor, porque tenemos necesidades, y yo sé que Dios va a suplir, hermanos. Pero en nuestras oraciones también debe haber un pequeño cambio de orden. Antes de pedirle al Señor lo que queremos que Él haga, principalmente debes preguntar al Señor, Señor, primeramente, antes de pedirte lo que yo quiero que hagas, quiero preguntarte lo principal. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga como hijo? ¿Qué quieres que yo haga como esposo? ¿Qué quieres que yo haga como esposa? ¿Qué quieres que haga como papá? ¿Como papá? ¿Qué quieres que yo haga como abuelito? ¿Como abuelita? ¿Qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres que yo haga como hijo tuyo? ¿Qué quieres que yo haga como pastor? Lo que usted quiera. Pero siempre debemos decirle al Señor esa gran pregunta. Por eso el tema, la gran pregunta. Porque muchos podemos tener, hermanos, demasiadas preguntas. Y si yo sigo, la lista sería larga de tantas preguntas, pero que ya están contestadas en la Biblia. Decíamos, ¿será la voluntad de Dios santificarse? Claro que sí. Dice el Señor en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Muchos dicen, ¿será la voluntad de Dios llenarme del Espíritu Santo? Claro. Si no, te vas a enfriar espiritualmente. Y es buscar más de su presencia. Buscar más su rostro, hermanos. Eso es ser la llenura del Espíritu Santo. Y como decíamos, ¿y qué pasa si ya tengo la promesa? Sigue adelante, sigue buscando. Hasta que Dios te dé los dones espirituales. Y si muchos dicen, hermano, pero ya tengo el bautismo con el Espíritu Santo, y ya tengo los dones, ¿qué prosigue? Sigue adelante, síguete llenando del Espíritu Santo, hasta que partas de este mundo, o hasta que Cristo venga por su iglesia maravillosa, aleluya. Porque aquí, hermano, la clave principal es perseverar. Es perseverar. Cuesta, sí, hermanos. ¿Y cómo cuesta, la verdad? ¿Cómo cuesta mucho? Van a venir pruebas, van a venir luchas. Pero dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si somos soldados de Dios, hermanos, hay que procurar agradarle a Él. Ninguno se tiene que enredar en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Enredarse en las cosas que se ven, en las cosas, amados hermanos, materiales, en las cosas carnales. Y tristemente para muchos le dan más importancia a eso. Y otra pregunta también que muchos se hacen. ¿Será la voluntad de Dios que yo le dé el primer lugar? Por supuesto. Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? Primero lo primero, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Aunque puedes decir, hermano, pero este día me fue mal en el negocio. No te preocupes. Busca a Dios. Busca a Dios. Sí, no debes descuidar tu negocio, pero también no descuides tu relación personal con Dios. Dale el primer lugar. Y lo demás Dios lo va a hacer. No te preocupes si vendes o no vendes. No te preocupes si te va bien o te va mal. Dios se encarga de eso. Solamente nuestra preocupación es esforzarnos y ser valientes, hermanos. Ser valientes. Y la lista es larga, si puedo yo hacer más preguntas. Pero por el momento vamos a quedarnos con estas. Ahora viene el segundo punto. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos muestra su voluntad? Porque les digo, hay cristianos o gente inconversa que no conoce a Dios, que tiene muchas preguntas.
y desearían que Dios esté presente para hacérselas y que Dios les responda. Pero ya muchas, y estoy seguro que muchas preguntas que el ser humano tiene, ya están aquí, hermanos, contestadas. No es necesario decir, Señor, te pido que vengas porque tengo muchas dudas. Pero esas dudas me imagino yo que son lógicas. ¿Será tu voluntad que yo me congregue? ¿Será tu voluntad que yo me bautice? ¿Será tu voluntad que yo sirva? Claro, ya están aquí. ¿Será tu voluntad que yo me llene del Espíritu Santo? Claro. ¿Será tu voluntad que yo te sirva? Claro que sí. Y cuando obedecemos, hermanos, esto determina nuestro futuro. Pero ahora, podrá sonar muy bonito todo esto. Perdón. Podrá sonar muy bonito todo esto. Pero ahora, cuando Dios, hermanos, nos muestra su voluntad, ¿qué debemos hacer? Cuando Dios nos muestra su voluntad, ¿qué debemos hacer entonces? Lo primero y lo principal es obedecer. Cuando Dios nos muestra su voluntad y nos dice, quiero que tú hagas esto, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Decirle, Señor, heme aquí. Porque a veces le ponemos excusas. A veces decir, Señor, heme aquí. He aquí tu siervo. Yo estoy aquí para servirte. Y cuando la mera hora el Señor dice, ok, ahora quiero que hagas esto. No, Señor, pero es que esto, el otro. Al final retrocedemos y ponemos excusas. No debe de ser así, hermanos. Y está un claro ejemplo. Vea lo que dice Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 18. Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 18. Dice la escritura, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Es lo primerito que debemos responder. Si el Señor nos llama, ¿cuál debe ser la respuesta? Heme aquí, Señor. Aleluya. Heme aquí, Señor. Pero vea, me imagino que Ananías pensaba que Dios le iba a decir algo bueno. Y a veces nos emocionamos antes de que venga la mera voluntad de Dios. A veces cuando Dios nos llama, sí, Señor, heme aquí. Yo voy a ir. Pero la encomienda que le dijo el Señor a Ananías, hermanos, no fue fácil para él. Vea lo que dice. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y me imagino, hermanos, que Ananías se quedó, ¿cómo? ¿Oí bien, Señor? ¿Dijiste Saulo de Tarso? Ese mero, Saulo de Tarso. Y vea lo que dice, hermanos, Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. A veces, hermanos, le faltamos al respeto a Dios cuando Dios nos indica qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y a veces el Señor dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas el otro. Pero a veces, hermanos, ponemos excusas, a veces ofendemos a Dios o se nos olvida que Dios no sabe. Señor, pero tú sabes que tal calle es peligroso. Tú sabes que tal calle está oscuro. Ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe, hermano, es omnisciente. Pero ¿por qué te quiere mandar a ti? Porque Dios quiere usar tu vida poderosamente, aleluya. A veces le decimos al Señor, Señor, usa mi vida, Señor, úsame, usa mi vida. Pero realmente cuando el Señor dice, entonces quiero que vayas a tal lado y prediques, o quiero que me sirvas en esto. No, Señor, tú sabes esto, tú sabes el otro. Entonces, ¿por qué le preguntamos a Dios qué quiere que nosotros, qué quiere que Él haga? Si realmente no le vamos a obedecer. Debemos estar seguros, hermanos, y bien decididos, aunque cueste, aunque podamos decir, creo que esta misión es difícil para mí. El Señor, heme aquí. Vea lo que dijo Ananías. Señor, pero este hombre es un perseguidor. ¿No te das cuenta? Es Saulo de Tarso.
el que persigue a los cristianos. No, ya me imagino que cuando ore por él y recorre la vista, órale, vámonos para la cárcel. No, Señor, así mejor hay que dejarlo. Pero él ya lo sabía. El Señor ya sabía que Saulo era un perseguidor. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Ve. Fíjense, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Y a poco Pablo, hermanos, aprendió la lección? Aprendió cómo es padecer en el nombre de Cristo. Así como tú y yo, como usted y yo, tendremos que aprender lo que es realmente, hermanos, padecer en el nombre de Cristo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Los van a aborrecer por causa de mi nombre. Y si fuera poco, aún los enemigos serán los de su propia casa. Ya sea la familia o sea la familia cristiana también. Porque hay hermanos que no nacen de nuevo y aquel que Dios lo usa le hace la vida imposible. Diciendo, ¿por qué él y yo no? Porque Dios primeramente te hizo un llamado, no obedeciste, por eso Dios levantó a otro. Y cuando Dios levanta a otro, ya vienen los celos ministeriales. Y le hace la vida imposible. No, hermanos. Esto no debe de ser así. Si Dios nos llama, aprendamos a obedecerle. ¿Cuál fue la orden de Dios? Ve, porque instrumento es este. Aleluya. ¿Quién iba a pensarlo, hermanos? Yo me imagino que Ananías, Saulo de Tarso, el perseguidor, un instrumento de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Es que lo que para Dios lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Aleluya. Muchos pueden decir, hermano, ya he orado lo suficiente por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. No más, no. En un corazón durísimo. Pero basta solamente, hermanos, confiar en Dios. Miren, hasta el hombre más duro, hermanos, Dios transforma su corazón. Hay aquí el ejemplo, Saulo de Tarso. ¿Quién lo iba a imaginar? Era un fariseo. Y él pensaba que al perseguir cristianos, él pensaba que le rendía un servicio a Dios, lo cual estaba sumamente equivocado. Y Ananías, hermanos, cuando Dios le da esa orden, sí, primero como que se retuerce, como que tiemble, no, Señor. Tú sabes que no sabes esto, ya lo sabía. Pero la orden de Dios, ve, porque instrumento me es este. Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces, dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para empezar, él estaba ciego y se quedó en casa de Judas 3 días, en oración y ayuno. Pero antes de que él, amado hermano, recobrara la vista, antes de que él, amado hermano, Dios sacara las escamas de sus ojos, ya Dios primeramente estaba sacando las escamas de su corazón. Porque él estaba 100% seguro que perseguir cristianos era un servicio a Dios y que Dios le agradaba a eso. Era una escama en su corazón y poco a poco Dios le fue quitando las escamas de su corazón para que después Dios le quitara las escamas de sus ojos y viera con claridad cuánto es necesario que Saulo padeciera por el nombre de Cristo. Por eso aprendió de esa lección. Después le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjense, hermanos, qué interesante es esto. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Porque Pablo ya había aprendido, la lección. Ya había sabido lo que realmente es sufrir por Cristo. Y así nosotros, hermanos, ¿qué debemos hacer cuando Dios nos muestre su voluntad? Obedecer. Ananías, aunque no quiso, pero obedeció. Porque la orden de Dios fue, ve.
porque instrumento me es este. Aunque puede ver variaciones de ministerios, y muchos pueden decir, yo quiero este ministerio, Señor, yo quiero este ministerio, pero si el Señor muestra otra cosa, no, ese no, es este. No, Señor, pero es que tú no sabes, ya saben. El Señor sabe nuestros defectos, pero no es necesario tener ciertos títulos. Basta solamente que te conviendes en las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a capacitar, aleluya. Acuérdese, hermano, que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. ¿Se acuerda de Pedro y de Juan? Hombres sin letra, no sabían leer. Pero cuando eran llenos del Espíritu Santo, cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo, los fariseos se asombraron. ¿Cómo es posible que prediquen así? ¿Cómo es posible que hablen así? Si estos no tienen letra, no saben leer. Es que ahí actúa el poder de Dios mismo. Ahí actúa la mano de Dios, hermano. ¿Quieres que Dios te use poderosamente? Solamente obedece su voluntad. Número 2. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos muestra su voluntad? Saber que Dios va con nosotros. Saber que Dios va con nosotros. En ningún momento, hermano, Dios le va a decir a usted, quiero que hagas esto, y a ver cómo le haces. Ráscate con tus propias uñas, a ver cómo le haces, pero tienes que cumplir. Dios nunca te va a decir eso, hermano. Dios envía una promesa. Ciertamente se lo digo a sus discípulos, pero esta promesa, hermanos, abarca para nosotros. Lea lo que dice Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Dice la Escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero fue que les dio esa orden, les dio esa comisión, esa encomienda. Id y hacer discípulos a todas, ¿qué? Las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí puede decir, bueno, pero es difícil. A lo mejor los discípulos dirán, pero Señor, es difícil. Pero si vemos esto, se puede decir, ve y hagan discípulos, ya ven cómo le hacen. ¿Verdad que no les dijo eso, Señor? No, no les dijo eso. Sí, les dio la orden, pero ¿qué les prometió? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando Dios nos muestra su voluntad, hay que obedecer. Pero acuérdese, usted no va solo, usted no va sola. Dios va a ir con usted. Como les decía, en ningún momento Dios le va a decir, quiero que hagas esto y a ver cómo le haces. No. Dios le dice, quiero que hagas esto, pero yo estaré contigo. Aleluya. Esa es la maravilla de Dios, hermano. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca nos va a dejar solos. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 3 y último, ¿qué debemos hacer cuando Dios nos muestra su voluntad? Cuando Dios nos muestra su voluntad, hermanos, no debemos retroceder. Cuando Dios te puso en un ministerio y estás en ese proceso, no debes de retroceder por más pruebas, por más luchas que te vengan, no debes de retroceder. Porque si no va a ser desagradable. Tiene que costar, hermanos. Pero esa es la voluntad de Dios. Y vean lo que dice San Lucas. San Lucas capítulo 9. Versículo 62. San Lucas capítulo 9, versículo 62.
Dice la Escritura, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno que pone su mano en el arado, es decir, ninguno que, un ejemplo, ninguno que se va a un ministerio, ninguno que cursa el instituto, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si nosotros miramos atrás, hermanos, no somos aptos. Miren, podremos llorar, podremos, hermanos, estar tristes sin ganas, pero debemos seguir adelante. Si nosotros no retrocedemos, no miramos atrás, hermano, entonces vamos a ser aptos para el reino de Dios. Aleluya. Venga lo que venga. No crea, hermanos, que estar en este lugar es fácil. No crea que por cara bonita o porque, pues tiene estudios. No, hermanos, se equivocan. Dios nos llama conforme a su voluntad y misericordia. Hay luchas, hay pruebas, tenemos que padecer. Pero lo mejor de todo, que cuando hay pruebas, cuando hay luchas, hermanos, Dios tiene la recompensa para nosotros. Basta solamente que tú le digas al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te voy a obedecer. Me cueste trabajo, me cuestan lágrimas, pero voy a obedecer tu voluntad. Voy a obedecer tu voluntad. Todo esto, hermano, y digámosles también en oración, como dijo el salmista, en el Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos a preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Si es así, vamos a ponernos de pie. Y nos despedimos de nuestros hermanos que nos sintonizan. Dios les bendiga, hermanos, que esto haya sido de gran bendición y edificación para sus vidas. La paz de Dios.